Hola, mi nombre es Esther Matelicani, vivo en la ciudad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe. Pertenezco a Mosaicos y Letras de la ciudad de Córdoba. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los niños. Sabemos que hay una Convención de Derechos del Niño, que es un tratado internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue creado el 20 de noviembre de 1989 y reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujeto pleno de derecho. Los principales fundamentos de la Convención son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, la participación infantil. Dice que tiene el derecho a decir lo que piensa, tiene el derecho a jugar y tiene el derecho a recibir ayuda cuando está enfermo. Tiene derecho a aprender muchas cosas en el colegio por la educación. Derecho a un nivel adecuado de vida y a la protección contra el maltrato y el abuso. Y todos los niños y las niñas tienen derecho a vivir sin miedo. Todos los niños y las niñas son importantes. Tienen derecho a tener un nombre, una nacionalidad y se rigen fundamentalmente por artículos en esa convención. Bueno, en estos momentos vamos a decir que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente su responsabilidad dentro de la comunidad. Reconocimiento que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno familiar, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Estamos hablando de los niños y ellos son el reflejo de la felicidad, sin límites, de la felicidad sin límites. Es soñar con crecer y ser alguien extraordinario. Es ver reflejada en sus ojos la pureza, el amor que prodigan a sus pares. Sabemos que las normas y los límites a utilizar deben ser claros para el adulto, ya que serán los encargados de transmitírsela a los niños de una manera comprensible para que las entiendan. Este es mi homenaje a los niños y fue escrito en un momento donde en el mundo los chicos y su familia se trasladaban y se convertían en inmigrantes. Entonces dice así: inmigrante amigo, cuenta conmigo. Tristeza, dolor se ven en sus miradas. Sus esperanzas dejaron en pueblos o ciudades. No tenían opción. Para no morir, tenían que partir. Por esas guerras malditas provocadas por intereses mezquinos, de poderosos magnates y obsecuentes gobernantes, llevaban a países a convertirse solo en ruinas. No les importaba la vida de los seres humanos, que son sus hermanos, padres, hermanos, sin hogar habían dejado. En inmigrante ellos se convirtieron. La suerte
los había abandonado y tuvieron que partir a distintos rumbos, por mar o por tierra. Distintas fronteras tuvieron que cruzar. Miles de ellos han muerto en su peregrinar. Miles han caído en el mar. Por eso, roguemos a Dios que esas almas que ya no están se estén en un mismo lugar. También pidamos por las mentes humanas para que de cierta manera busquen la paz. Muchísimas gracias. Mi nombre es Esther Matelicani y agradezco a Mosaicos y Letras por esta oportunidad que nos dan de estar en contacto con todos ustedes. Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras. Muchísimas gracias. Soy Teresa Roca de Buenos Aires, Argentina, escritora, comunicadora social, investigadora, radio documental, radio internacional con diversos países. Realicé mi aporte a la cultura nacional con intercambio estudiantil con Japón. Participé en el libro alemán Danke Karl Dreis, que está en todas las bibliotecas del territorio alemán. Autor José Carlos Contreras y Martín Jauge, invitada por Doreli Rivas, y junto a ella, Oscar Kellenberg Zambrana, científicos y escritores historiadores. Un relato futurista en el 2043, relato de un niño de 9 años y su abuelo en una cibercasa. Fue el homenaje mayor realizado en Alemania a Karl Dreis, el inventor del prototipo de la bicicleta. Participé en el libro histórico Tango en Porto Alegre, su autor Washington Gularte, una página do patrimonio cultural e material da humanidades en idioma portugués, Porto Alegre, Brasil, no es antología. Travesía por Poesía, Museo del Trabajador de La Plata, 8 antologías, mi poemas, relatos e historia de vida de María Elena García Napo de Argentina, embajadora de Paz Nacional, La Rioja, embajadora de Paz, Chile País de Poeta, antología Tiempos de Resiliencia, colaboro con ACAN, Asociación Cultural América Latina. Actualmente trabajando con la investigación de Fran Tamayo, humanista, poeta, político, a pedido de Gracián Vascopé Tamayo, nieto de tan distinguida personalidad de Bolivia. Investigación del Libro Nacional de Guatemala, traducción de Popol Vuh, Libro Sagrado de los Mayas, presentado en el Premundial de Mosaicos y Letras 2021. Tinta de Escritores Radio y Radio América, directora Gloria Cordero Hache, productora del programa Cultura y Algo Más y coproductora Teresa Roca. Es en Radio América mi amigo de años Luis Holgado. Radio San Vicente, Barcelona, España, programa Bonatarda Poesía, Ángeles Peñalver y Antonia Pilar Villaescusa. Diálogos Poéticos, creadora Doreli Rivas y director José Méndez Cars, conductora Antonia Pilar Villaescusa en Barcelona, España. Soy integrante del directorio del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras, directora Teresa Ávila de Argentina. Gracias Teresa Ávila de Mosaicos y Letras por este proyecto de vida en un momento tan crucial para la humanidad. Los derechos del niño, ítem 2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental y socialmente sanos y libres. Cada ser humano es en sí mismo una historia única e irrepetible. El lenguaje es la herramienta de la expresión humana. El Principito, novela de Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944, es un libro escrito para niños y niñas y adultos. El Principito hacía alusión a la incapacidad en el ser humano para ver lo esencial y considerar que lo serio y lo maduro se realiza de una manera mecánica y rutinaria. Investigando, he logrado llegar a conclusiones simples a comentar. Desde ya todos tenemos distintas conclusiones. El adulto se juzga por las palabras y no por las acciones. ¿Qué es la imaginación?
Es la facultad que tiene una persona de representar imágenes de cosas reales o ideales. El ser humano debe alimentarse con la lectura. Esto lleva a lograr que la imaginación se desarrolle más en los niños. Es muy importante porque aportará una serie de facultades muy positivas a lo largo de su vida. La imaginación, combinada con la inteligencia, da lugar a la creatividad. La lectura es importante para desarrollar esta capacidad. El Principito, como libro de lectura, nos lleva a entender que la imaginación nos distingue de otros seres vivientes en el planeta. La imaginación es una herramienta que nos permite crear soluciones a los problemas y a los niños a veces ellos ayudan con su explicación a pesar de su edad. La imaginación es un acto de voluntad. La libertad del juego ayuda a enriquecer su crecimiento. Juego simbólico a los 2 años, desarrolla el pensamiento abstracto a la edad de 6 años. El juego con otros niños en grupo le permite desarrollar sus habilidades sociales. La imaginación en el mundo interior del niño le permite expresar y comunicar lo que es su universo emocional y cognitivo. El juego promueve la risa, se siente feliz. La imaginación y la creatividad de los niños no tienen límites. Frases. Cultiva la imaginación de tus hijos, que sus sueños sean más grandes que sus tristezas. Jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Encontrar una nueva historia cada día nos asombrará y ayudará a mejorar la vida cotidiana. El Principito cuida el medio ambiente, o sea, su asteroide. Recorrió muchos planetas y encontró que sus habitantes estaban ocupados. ¿Qué es la consigna? Es una orden, un lema que proviene del interior y que siendo adulto lo aprendió en la infancia. Es aprender y apagar el farol, es la consigna, uno de los ejemplos que se hallan en el libro del Principito. Con la consigna no se reflexiona, la consigna reprime, es algo automático. En el libro del Principito un niño vive de manera imaginativa y creando día a día. Justamente el adulto condiciona al niño, puede dejarle su propio trauma. El adulto debe bajar hasta la propia infancia del niño, estar junto a él, pero sentirse poderoso cuando alcanza la altura de otros adultos. El Principito nos muestra valores positivos en el niño, pero también lo negativo en el adulto como el vicio, el egoísmo y otros. En el tiempo de crecimiento el niño adulto va perdiendo la inocencia, la capacidad de asombro por una vida mecánica. La imaginación en un niño no tiene límite. La imaginación es una herramienta que nos permite crear soluciones a los problemas. Ya llegando al final les comento que en el Mundial de Escritores y Artistas tenemos una niña que participa, Dara, es cantautora. Y la mayoría de los integrantes del Mundial somos adultos. Entonces, para todos esos niños y niñas que tenemos adentro. Encontré algo muy lindo y lo hice propio. El día que se me acabe la imaginación le pediré asesoría a un niño. O a Teresa Ávila, creadora de este proyecto de vida, de letras y canciones, de distintos idiomas, de banderas sostenidas dentro de este movimiento literario y artístico de paz universal. Quiero expresar mi agradecimiento, Teresa Roca. Les voy a dejar un poema que lo escribí hace muchísimo tiempo. Y todavía es tiempo de muñecas. Los grandes ojos y su expresión de asombro. El amor simple de sueños y mimos no permitidos. La soledad y la pequeñez de la caricia. Te hiciste fuerte como el árbol que crece junto al poderoso roble. El equilibrio de tus pensamientos. La serenidad de tu voz en la helada mañana, formando un excelente ser humano. En tus ojos brilla la luz de la inteligencia. Mido las palabras.
La inflexión de mi voz se hace serena. Sé que la tecnología avasalla las costumbres, pero te recuerdo que todavía es tiempo de muñecas. Allí, en ese código tan simple en los niños cuando manejan la imaginación. Cuando hablas, bajo a tu niñez para yacer a tu lado y sentirme poderosa cuando alcanzo mi estatura. Sos tan humana, casi perfecta, que perteneces a otro planeta, casi diría una niña galáctica, y yo que me perdí en la inmensidad del universo, y lo finito, muy finito, para que puedas entrar por el mismo agujero universal de mi psiquis, sin dañar tu equilibrado sistema. Autora Teresa Roca, derecho reservado de autor La Plata, Buenos Aires, Argentina. Para dialogar con una niña se debe estar a la altura de su niñez. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Agradezco a Mosaicos y Letras, su directora Teresa Ávila, compañeros de coordinación y participantes de los grupos que tuve a cargo durante la organización, quienes continuamente entregaron palabras de aliento y un aire positivo durante toda la convocatoria. Mi nombre es Gabriel Alejandro López, soy de Chascomús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Junto a dos escritoras nos comprometimos en elaborar esta ponencia sobre los derechos del niño. En mi caso, decidí hablar sobre la relación que ha existido a través de los tiempos entre sus vidas, sus entornos sociales, con los cuentos infantiles. Desde hace varios siglos, los niños escuchaban relatos a través del entorno directo en que vivían. Pero estos relatos estaban llenos de situaciones trágicas que le infundían sensaciones de temor y tristeza. Por otro lado, en la antigua Grecia, el fabulista Esopo incluyó a los animales con características semejantes a los seres humanos. Pero lo fundamental e importante era que cada una dejaba una enseñanza positiva y aleccionadora. Aún en la actualidad se continúan utilizando en las escuelas. Posteriormente, ya a fines del siglo XVIII y principios del XIX, aparecieron escritores que dieron un gran empuje a través de sus cuentos a la literatura infantil. Me refiero al danés Hans Christian Andersen y los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm. En el caso de Andersen, los personajes también solían ser animales con pensamientos y dificultades que lograban solucionar. No existían situaciones de discriminación o de maltrato. En cambio, los cuentos de los hermanos Grimm solían contener, en sus versiones originales, pues han sufrido modificaciones a través de las décadas, actos como los antes mencionados, que en la actualidad serían penados por la ley. Vamos a ver algunos ejemplos. En La Cenicienta nos encontramos con una niña casi adolescente que es discriminada por su madrastra y sus hermanas. Navisa, otro cuento, o también conocida como Rapunzel. La niña fue robada a sus padres por una hechicera que la encerró en una torre tan alta que nadie podía ingresar. Solo la malvada, que trepaba por una larga trenza que le había dejado crecer a la protagonista, arrojada desde una ventana. Otro cuento, Hansel y Gretel, que en la versión española se lo llamó Juanito y Margarita. Era una situación en que hubo una gran hambruna en un pueblo y digamos que la madrastra, al no poderlos alimentar cuando eran muy pequeños, los llevó engañados a la espesura del bosque, en donde los abandonó a su suerte. Otro cuento no tan conocido, que se titula Un ojito, dos ojitos, tres ojitos. Esas eran las características de tres hermanas. Como la del medio, dos ojitos, era igual a todas las personas, sus hermanas la discriminaban, vistiéndola con las peores ropas y dándole sobras para comer. Otro cuento tampoco muy conocido es Los hermanos. Un niño escapa con su hermana de la casa, pues vivían con una madrastra,
que, según explica al principio de la narración, los azota y les da de comer las sobras de la mesa. Los dos hermanos, otro ejemplo, un rey y una reina tenían 12 hijos, cuando dio a luz una niña, y como ésta debía ser la heredera, el rey ordenó que los 12 hermanos debían morir. En el relato se incluye la construcción de los 12 ataúdes, sin embargo la reina los esconde y luego permite que escapen al bosque. En estos ejemplos observamos no solo la crueldad de los actos, sino también una circunstancia, que una madrastra siempre era mala con los niños. La evolución de la sociedad y sobre todo el cambio de actitudes permitieron que estas versiones fueran modificadas. A principios del siglo XX y con la llegada de la cinematografía, apareció el nombre de Walt Disney, quien reversionó la literatura infantil. Muchos de estos cuentos fueron recreados en una forma más tierna. Incluso los personajes malvados ya no producían el miedo en los niños. Los cuentos infantiles tomaron otra dinámica, otro escenario, en donde la familia, la amistad y el amor ganaron terreno. Al establecerse los derechos internacionales de la infancia, el hogar, la salud, la igualdad y la identidad aparecieron en las tramas de los nuevos cuentos. La inclusión de una mayor parte de dibujos en el relato hizo que pequeños de muy corta edad comenzaran a educarse a través de estas historias. Hoy no solamente los cuentos infantiles hablan de tener un entorno rodeado de cariño, jugar, alimentarse, estudiar, sino que van incorporando términos y situaciones que son acordes a la sociedad del siglo XXI, como las familias uniparentales, es decir, familias de un padre o de una madre con un hijo o una hija, la homosexualidad, la adopción, matrimonio igualitario, etc. Los cuentos infantiles, en sus comienzos, buscaban a través del temor que su comportamiento fuera adecuado, lograr que conciliaran el sueño, generarles desconfianza o repulsión hacia personas con capacidades diferentes. Hoy, a través de personajes simpáticos, incrementan su capacidad creativa, son educados en las buenas normas de convivencia y sobre todo comprenden desde corta edad cuáles son sus derechos. A partir de allí iniciarán un camino hacia la adolescencia con buena base moral y un nivel educativo apto para ser reforzado e incrementado durante su vida. Yo particularmente en el año 2019 escribí un libro de cuentos infantiles llamado Igualitos. El título ya sugiere su contenido. En la contratapa coloqué los derechos de la infancia para que los pequeños lo tuvieran a mano. Y el libro consta de 8 cuentos y en cada uno de ellos la trama circula alrededor de uno de estos derechos, en donde los personajes logran sobreponerse a los mismos con actitud y fuerza interior, por supuesto con finales felices. Le entregué a varias escuelas de la zona un ejemplar y fui invitado por algunas de ellas para conversar con los niños. Grande fue mi sorpresa al descubrir que no solo los habían leído, sino que les había gustado uno u otro personaje, pero lo fundamental, reconocían el acto discriminatorio que acontecía en la trama del mismo. Y me comentaban situaciones similares vividas por ellos o alguno de sus amigos. Y este libro ojalá siga cumpliendo ese objetivo en los años venideros. Y lo mismo deseo para todos aquellos escritores de literatura infantil, pues deben enfocarse en este camino, pues como sabemos, los niños son nuestro futuro. Muchísimas gracias.